Estamos entonces en física biológica. Hoy es 6 de octubre de 2025 y estamos comenzando entonces la semana 2 del trimestre 25 otoño. Comenzamos la semana pasada, en la semana 1, a tratar de entender qué carambas es la física, pero más importante, porque es de importancia o necesidad biológica. ¿Qué es la biología? El estudio de la vida. ¿Qué es la vida? Todo lo que dice ser vida. Todo lo que dice ser vida. La verdad no podemos tener hasta la fecha no tenemos una definición precisa y exacta. Eso lo abordamos la semana pasada. Precisión y exactitud no son sinónimos, no en ciencia, no en física. No tenemos una definición precisa y exacta de qué es la vida, pero tenemos idea de que es algo que existe en el universo, que es algo que existe. Y está conformado por... Pues pasar, tenemos que observar. Fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Necesitamos observar primero. Pero como vimos, sí, vemos. Observamos porque vemos. ¿Cómo observamos? Mediante la vista. ¿Solamente? ¿Hay alguna otra manera de observar? Con el tacto. Con el olfato. Eso lo veo en la primaria, ¿no? Los oídos. El gusto y el oído. Punto porque terminan en vocal. Nada más. Y el olfato. A ver, en términos. Aquí está el olfato. Eso lo revisaron y lo estudiaron en la primaria, los sentidos. ¿Qué es la física? La física era una parte de la filosofía, es decir, el amor por el conocimiento, eso significa filosofía. La filosofía era, lo podemos definir literalmente o etimológicamente como el gusto por conocer. Pero no es el gusto, sino la afinidad, el interés por el placer de conocer. Eso es la filosofía. Y creo que mencioné a Aristóteles. ¿Sí lo mencioné la clase pasada? ¿O fue en precálculo? Creo que fue en precálculo mencioné a Aristóteles. Aristóteles era uno de los filósofos hace 2400 años más o menos en la cuenca del mar Mediterráneo, discípulo de Platón, sí, y de otros filósofos en esas islas y tierras, en el mar Egeo, en el mar Adriático, en la península de Peloponeso, que les gustaba conocer. Y a Aristóteles en particular, lo que le interesaba era conocer la naturaleza. Y entonces él se aboca a tratar de conocer y entender qué es la naturaleza y por qué es como es, cómo es que es, incluso cómo funciona.
A esa filosofía natural es a la que él llama física. Digamos que sería el gusto por conocer lo que existe en la naturaleza. Eso sería la física, desde un punto de vista filosófico. El primero que usa esa palabra física es, repito, Aristóteles. Pero la física no es nueva. Así observa, no existía el béisbol entonces, pero si hubiera existido, habría descrito cómo es una pelota para jugar béisbol. A ver, piensa rápido, despierta. Tampoco existía el tenis. Si ya pasan de las 2:30, hay que estar despierto. Pero él habría descrito cómo es una pelota para béisbol, una pelota de béisbol, una pelota de tenis, y habría dicho, como lo vimos la semana pasada, cómo son y cómo esa pelota describe. Era blanca, fue blanca. Bueno, parece blanca. ¿Y esa? Peluda. En términos de la descripción que hizo tu compañero de la pelota de béisbol. Rosa. Bueno, también fue rosa, también se parecen en que las dos ahora tienen tonalidades grisáceas. No, rosa y blanca, blanca y rosa. Son diferentes entonces. Podemos entonces describir una diferencia, alguna similitud. Las similitudes que son, puede ser oblicua. Aquí está pregunta. Porque no es 100% esférica como la sensación. Bueno, vamos a pensar que es esférica. Ah, O redonda. Redonda. A ver, que son aquellas también. Se parecen en la forma, ambas son redondas. Es más, ambas tienen un dibujo similar. Sí. El mismo tipo de costura. Pero desde un punto de vista físico, entonces hay semejanzas y diferencias. Otras semejanzas que más o menos ocupan casi el mismo espacio en la naturaleza del universo. Esta es ocupa un espacio un poco mayor, un espacio un poco menor. ¿Qué necesitaría saber para saber que efectivamente ocupan espacios distintos y no iguales? ¿Qué debo hacer? Después de observar, el siguiente paso es medir. Ahora, ¿qué usaron para poder describirla? Observar. ¿Cómo la observaron? ¿Qué usaron de esos sentidos que vieron en la primaria para describirlas? La vista. Usaron la vista. Palomita. Bueno, a ver, ahora sí necesitarías entrar en contacto, tocar, tener una interacción tacto, para poder describir diferencias y semejanzas. ¿Semejanzas? En cuanto al tacto. Por ahora no encuentro como tal una. A ver, trata de apretarlas más. Una es mucho más dura que la otra. Una es dura, otra, ¿cómo lo llamarías? Opone Si no es dura, ¿qué es lo opuesto de duro? Blando. El problema de la palabra suave es que suave. No. Puede referirse a la sensación de la textura, no necesariamente a el hecho de que esta sea blanda significa que la puedo deformar más fácilmente hasta allá con mi enclenque mano. Y en cambio esta, ni su compañero pudo, no sé si un gorila pueda deformarla. Entonces, podemos usar el tacto para encontrar semejanzas o diferencias. Semejanzas en tacto, como que hay más diferencias que semejanzas.
Sí, vamos, no tiene por qué haber por cada semejanza una diferencia cuando observamos objetos en la naturaleza. Puede haber la misma cantidad de semejanzas que la misma cantidad de diferencias, o puede haber más semejanzas que diferencias, o más diferencias que semejanzas, entre lo que observamos en diferentes lugares en la naturaleza. Entonces, estas dices que son más bien, son semejantes a través de la vista en su forma. Por ejemplo, la vista nos permite identificar la forma. Y la pongo aquí abajo de medir porque a lo mejor sí puedo usar medición para describir la forma. Por ejemplo, ¿qué puedo medir en la forma de las pelotas? Necesitaría describir algunas o establecer algunas propiedades o características. El perímetro, que sería la orilla, pero ahí tenemos un pequeño problema, o dos pequeños problemas. El diámetro. El perímetro sería toda la superficie, todo lo que limita y separa al objeto del entorno. Ese es un perímetro, pero es un perímetro para el cual debo acudir a otro concepto que ya vimos antes, que son las dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tienen las pelotas? 3. Entonces yo tendría que poder hacer 3 medidas, una de cada dimensión. Y ya hablamos de ellas la semana pasada. ¿Cuáles sean las dimensiones dependientes de la forma, dado que esto es un objeto de cuántas dimensiones? 3. Entonces tengo una D. ¿Qué le puedo medir en una D? A una dimensión. La longitud. ¿Cuál longitud? No, es pelota muy La rápida. horizontal. No oigo locutores ni música. Ah, no es el radio, no. ¿Cómo defines el radio? Necesitas definirlo. Cada palabra que usen debe tener un significado, un sentido. En filosofía le llamamos semiótica. La semiótica es la parte de la filosofía que se refiere a lo que existe en la naturaleza y cómo lo interpretamos. La longitud desde el centro de la pelota Del centro de la pelota hacia alguno de sus... hacia cualquier punto en la superficie. El área ya no sería, a ver, punto D podría ser el radio. Lo que tú mencionaste, que es la superficie, se tendría que ver con 2 dimensiones. Al radio le mido la longitud, ya hablamos de ella la semana pasada. 2 dimensiones, no mido el radio. ¿Qué le puedo medir en 2 dimensiones? Superficie. ¿Cuál superficie? Ahora sí, el área, ¿no? Bueno, lo que mido es la superficie y la cantidad es el área. En el caso de una dimensión, lo que mido es una línea, un radio es una línea, lo voy a poner incluso con otro color. La línea es la de una dimensión y su cantidad es la longitud. Esta es la cantidad, longitud. Voy a poner long para abreviar. En inglés significa largo. Aquí es abreviatura de longitud, que es la cantidad de la línea de una dimensión. En 2 dimensiones lo que estamos diciendo que no mido la línea, sino que mido la superficie. Super, para que no confunda con Superman. Superficie. Dice que héroe es. ¿Qué le mido a la superficie? Ahora sí, el área. El área es A mayúscula, debe ser cursiva. Área. Ok. Bien. Pero ¿y en 3 dimensiones? Volumen. El cuerpo, más déjenme ponerme el pelo, lo que estoy usando, no en la mano. Con este borrador tiende a azotar. Pues entonces decíamos el cuerpo y lo que le medimos es el volumen.
Pero, ¿cuál área le mido a una pelota que es redonda? ¿Cuál área? El área relacionada con la circunferencia. Defíneme la circunferencia. Definan la circunferencia de una pelota. O quizá las circunferencias. Primero tengo, no, la circunferencia. ¿Mande? El número de radianes que genera, ¿no? ¿Qué es un radián? Es el ángulo que se forma en la parte exterior. ¿Qué es un ángulo? Es de alcance de la apertura de... Tranquila, tranquila. Llegamos entonces a las longitudes. Estas son las cantidades que nos permiten conocer cuando observamos y son las que medimos para conocer. Para hacer la física, que es conocimiento, para construirlo, para conocer, primero observamos y luego medimos, pero tenemos que definir lo que vamos a medir. ¿Qué es lo que medimos? Cantidades. Longitud, área, volumen. Y entonces tengo que definir cuál longitud. Debo partir inicialmente del primer paso, del número 1, de la primera dimensión. Entonces debo ver si puedo definir para una pelota que es redonda, diríamos en geometría es esférica, más bien esferoide porque tiene hipotes, si la deformo, veo qué líneas, cuáles líneas le puedo poner a una pelota que es tridimensional. Antes que el radio, podría imaginar que esta la puedo reducir de 3 dimensiones a 2. ¿Cómo le hago? Haciendo un círculo. 2. Ahí está. ¿Mande? Pero tiene que ser una línea de una dimensión, Diámetro. una línea que pase por el centro, como el radio, pero es antes que el radio, es esta que es el diámetro. El problema es que como pasaban por la primaria ya lo deformaban a ustedes, no a las pelotas. Y entonces vienen cargando un montón de palabras y conceptos que a veces usamos en la vida diaria, pero a veces no sabemos ni cómo, ni por qué, ni para qué. Bueno, en el caso de ustedes que inscribieron presentaron su concurso de ingreso, fueron aceptados, decidieron inscribirse porque podrían no haberlo hecho y ahora son miembros de la comunidad del alumnado de la UAM en la licenciatura en biología experimental. Pues vamos a tratar de entender qué caramba es la física y para qué nos sirve, porque su título, ¿qué va a decir al final? Biólogo, de alguna manera biólogo experimental. Se va a hacer un experimento de biólogo. Es un experimental. Van a ser experimentales. Es decir, en realidad lo que les interesa es conocer la vida, estudiar la vida y quizás hasta definir la vida. Dije que hasta el momento no tenemos exactamente una definición consensuada de que la vida hay, diría por ahí, hay debate, hay polémica. Pues sí, efectivamente sí lo hay. Pero sí hemos llegado los humanos que hemos estado interesados en tratar de entender la vida, en conocer la vida y poder definirla quizá, hasta el momento algunas definiciones que son comunes y estamos de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo, a eso le llamamos consenso, o no sé, porque todavía hay algunos biólogos que difieren, pero bueno, un porcentaje alto de los biólogos pueden definir la vida
como un fenómeno que existe en el universo. Un algo que existe en el universo y se distingue de otros fenómenos por ciertas características que podemos observar, que podemos hasta medir. Y las podemos observar mediante estos sentidos naturales. Que por cierto, descubrimos que formamos parte de ese fenómeno llamado vida. Los humanos somos parte de ese fenómeno llamado vida que existe en el universo. Es decir, es como mirarse al espejo. Estamos tratando de entender qué carambas somos. Y quizás hasta cómo funcionamos. Cómo somos como seres vivos. Y comenzamos por describir a través de lo que se ve. Aristóteles lo hizo. Decía, la vida es vital, sí, de hecho, vida es lo mismo, raíz latina. Y veían otras cosas que andaban por ahí, incluso algunas que usaban para poder seguir viviendo, porque si no las usas, dejas de vivir. ¿Cómo dicen ahora? ¿Te desvives? No. Antes de que salieran con esas mamadas. Sí. ¿Qué se desvivió? Es que sí o que sí. Me censuran. No. Decimos, y desde el tiempo de los griegos, que hay materia viva y materia no viva, a la que podemos ir hasta muerta, ¿no? Pero la muerte es un fenómeno que es una característica de la vida. La vida, o la materia que presenta vida en el universo, es curioso porque siempre tiene un inicio y siempre tiene un final. Y en ese intervalo entre el inicio y el final está vivo, tiene las propiedades que caracterizan a todos los seres vivos. Es decir, una cosa que no esté viva no empieza y termina como los seres vivos. No nace ni se muere. Es una propiedad de los seres vivos, describían los griegos y otras sociedades humanas en el pasado, presenta nacimiento y muerte. Nace y muere. Muy interesante. ¿Y qué crees? Si iba yo caminando y de repente sintió que se movía aquí abajo y no veía yo nada. Sigo caminando, se vuelve a mover y de repente de la tierra empieza a salir humo donde se está moviendo. Y quizás hasta de repente se hace una grieta. Esto que le estoy diciendo ocurrió en 1943, creo. Así que un campesino lo vio, iba con su arado y su burrito, no sé, y de repente vio que salía de la tierra humo. El diablo, el demonio, sí, olía a diablo. Olía a azufre. ¿Cuál? ¿Alguien recuerda esa historia? Es historia con H. El volcán más pequeño del mundo. No, uno de los volcanes más jóvenes, quiere decir que está vivo. Estaba vivo. Nació más reciente, de formación más reciente en México, en Michoacán. ¿Cómo se llama? No está tan pequeño, ¿eh? El Paricutín. Le pusieron Paricutín porque salió, se formó ahí cerca de un pueblito que se llama Parangarípuro o algo así. No sé de las lenguas de por allá. Lo que sí me acuerdo que hasta salió un trabalenguas de la época a raíz del volcán Parangarícuaro. Era Parangaricutirimícuaro. A ver, repitan después de mí. No, Parangaricutirimícuaro. No me sale el nombre del pueblito, pero sí el trabalenguas. Es que me acuerdo que hasta en la escuela lo vimos, en la primaria, estudiamos la historia del Paricutín, todavía me acuerdo, por eso digo. Era una lectura que venía en el libro de lengua nacional, o sea, de español, creo que de quinto de primaria, algo por eso. ¿Cuál es aquella época? ¿En qué año
¿El volcán o yo? Yo lo vi nacer, no. No, el volcán, desde el 41 no puedo qué año. Yo todavía no nacía. Aunque mis hijos no me creen. Si pueden, googleenlo rápidamente en qué año. Curiosamente vinieron geólogos, vulcanólogos de otros países, porque salió en las noticias, primero locales en Michoacán, luego en la Ciudad de México, en todo el país. Están haciendo un volcán en México. Porque hay muchos volcanes más viejos. Ah, están vivos. ¿Son seres vivos? No. Aunque empiezan, tienen actividad, de hecho crecen, empiezan, crecen y crecen. El volcán más grande de México está arriba de los 5.000 metros, casi llega a los 6.000 metros, casi llega a los 6.000 metros. Está en Veracruz, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba. El nombre náhuatl es Citlaltépetl. O sea, es las estrellas de piedra. Es lo que significaría más o menos en náhuatl. ¿Cómo se dice estrella en náhuatl? Citlali. ¿Y piedra? Tepetl. Sí, ¿no? De lo poco que sé en náhuatl. No. Es más, ahorita acabo de sacar la etimología, no me había fijado en eso. ¿Por qué se llama Citlaltépetl? Entonces, el Pico de Orizaba. Sí, está cerca de la ciudad de Orizaba, en Veracruz. ¿De dónde viene la palabra Orizaba? No tengo ni idea. O ya encontramos la etimología de Citlaltépetl. ¿Por qué estrella? Porque está enorme. Llega a las estrellas, el volcán parece que se eleva hacia el cielo y casi parecería tocar las estrellas. No sé, estoy pensando en voz alta. Esa es una forma de conocer. Observamos y entonces tratamos de interpretar. Es una especie de filosofía. Continuemos. Entonces, los volcanes nacen, crecen, están aventando cosas, rocas, bombas de lava, a veces lava, fumarolas. A ver si es ceniza volcánica, no. Hay en la historia de la biología, y es más, hay grandes campos, sobre todo en Norteamérica, donde hay un montón de... Hubo una gran cantidad, una enorme mortandad de mamíferos hace algunas decenas de miles de años. En la parte norte del continente americano, en la parte norte central de Norteamérica. No hubo extinción de megafauna como extinción de especies, que ya no hay, sino hubo una gran mortandad de grupos de grandes mamíferos en las regiones de Montana, la parte centro-norte de los Estados Unidos. Y porque es otra zona donde también hay una gran actividad volcánica. Y parte de lo que arrojan los volcanes, que es roca pulverizada, pues los pobres mamíferos de la época, como no hacían filosofía, pues no supieron qué pasaba. Siguieron ahí los rumiantes, los depredadores, los herbívoros, pues seguían ahí haciendo su vida y de repente empezaron a caer ceniza volcánica y que se mueren. Porque tenía que tomar aire, oxígeno de la atmósfera para seguir viviendo, y junto con el aire entraba la ceniza volcánica. Y que se mueren. ¿Por qué se murieron? Fue una muerte espantosa. Ya viene Halloween. Es casi una historia de horror para noche de Halloween. ¿Cómo mueren? Pompeya, les pasó lo mismo. Sobre todo en Pompeya, más que en Herculano. Herculano era otro puertito que estaba ahí a la vuelta en el mar Mediterráneo, cerca de Pompeya.
pero ahí murió achicharrado. Es por la nube piroclástica, ¿no? Piroclastos, Ah, pues. eso es griego. Bueno, los flujos piroclásticos, las nubes piroclásticas, no son nubes. Es ceniza volcánica. No, es roca pulverizada. Es roca pulverizada, que no es polvito, como el polvo de X. No te preocupes, no te vas a morir. Al menos no como la megafauna de aquí. Todos vamos a morir, creemos que estamos vivos. Aunque por ahí algunos. Es que somos una. ¿Qué? Somos como la Matrix. La Matrix, man. Te demuestro que eres completamente real. Igual la animación o el producto de la Matrix. Te guardan en la Matrix, que es diferente. Inhalaban, entraba roca pulverizada, que si la vemos al microscopio, que estoy usando la vista, con ciertas características, lo que vemos son como partículas que tienen picos para todos lados. Como cuando se les rompe un vaso de vidrio y los fragmentos. Imaginen respirar vidrio roto. Microscopio. Entra a las vías y así te empieza a desgarrar primero las vías aéreas superiores. Y las partículas más pequeñas que tienen el mismo tipo de picos, filos, van entrando más profundamente en las vías aéreas, llegan a los alveolos y siguen desgarrando. Eso produce entonces hemorragias internas, ruptura de tejidos, ruptura de células, se sale el citoplasma de las células, se mete a tu tracto aéreo y te empiezas a ahogar en tus propios fluidos. ¿Ya se asustan? Inclusive podría entrar al tracto sanguíneo también. No necesariamente, te mueres antes. ¿Ya para qué? Bueno. Ok. Después de este bello cuento, ¿para qué les cuento? Está de moda toser sangre. Más o menos. Bueno, ¿cómo podemos describir todo eso? Porque lo podemos ver algunas cosas a simple vista, sí, el volcán, el humo, el polvo, pero ya esos filitos, y por eso la gente sigue llamando ceniza, hasta los vulcanólogos dicen ceniza volcánica, pero ellos sí son conscientes de que es roca pulverizada y que por eso siempre que veas una nube piroclástica, no importa si va para arriba o viene para acá, tú corres para otro lado. Si tienes suerte, tal vez escapes. ¿Sí? Y si llegas a escapar, cuidado con el que empieza a precipitar, porque lo puedes inhalar y te vas a morir. Entonces tienes que alejarte lo más pronto posible y de preferencia usar, como en la pandemia, cubrebocas, pero de mal, que puedas filtrar las partículas para que no puedas. Es decir, estamos hablando de dimensiones de cosas muy grandes como los volcanes o muy pequeñas como el polvo, la ceniza volcánica, la roca pulverizada. Todo eso lo podemos medir en sus diferentes dimensiones. 1, 2, 3. Por eso es que tenemos que definir qué vamos a medir. Para terminar la historia del volcán. Salió Paricutín, nació, creció y se murió. Dejó de tener actividad. Aquí cerca, es más, aquí cerca, vivimos sobre una gran cámara magmática del Popo. No, el Popo es una escopeta. Nos presumen que la de hielo, no, voy a parar. no. El antiguo lago de Texcoco, que no era el lago, sino que eran 5 lagos por lo menos, son de origen volcánico. Algo que además de la roca volcánica emiten los volcanes y
la roca fundida, que es el magma, que cuando sale cambia de nombre, como cuando también nacen los seres vivos, en el caso de los humanos, nacen los bebés. Antes el bebé eres producto y antes el producto eres feto. Bueno, en el caso de los volcanes pasa similar. Cuando no sale la roca fundida se llama magma, la roca fundida en cuanto sale se llama lava. Cuando un volcán deja de emitir esa lava, gases como compuestos de azufre, de hecho el azufre no sale solamente como azufre, sí se puede encontrar ya precipitado como polvo amarillo, azufre, fue lo que hicieron los castellanos cuando subieron a Popocatépetl, fueron los primeros montañistas de México. Bueno, de la región del territorio mexica, porque tampoco era un reino ni un imperio al estilo español o europeo, eran señoríos. Era el gran señorío mexica que dominaba señoríos más pequeños. Le debemos llamar Mexitlán, de la tierra de los mexicas. Los primeros en subir, porque era una montaña sagrada, malditos herejes, fueron los castellanos. Los mexicas no subían a los volcanes, porque eran montañas sagradas. Tú no vas y te trepas al campanario de la parroquia, ¿no? Te baja el párroco y te manda a rezar 5 padres nuestros, 20 aves marías y peor que eso. no, antes te habrían puesto en el potro, la gota, métodos modernos educativos. Sí encontraron azufre, polvo marino, pero lo que más emiten los volcanes son gases formados por compuestos de azufre como óxidos de azufre. Vapor de agua. Emiten muchísima agua los volcanes, agua que está debajo de la superficie, agua freática, y esa sale, le llaman manantiales, sale a tierra, a la superficie, en forma riachuelos, arroyos y ríos, y van para abajo y se juntan donde la mayor profundidad y forman lagos. Hay muchos lagos de origen volcánico en el planeta. Bueno, había uno muy grandote, bueno, que era un conjunto de varios, con las temporadas de lluvias, caía más agua y entonces se juntaban, llegábamos a temporadas secas y entonces se evaporaba el lago y se separaban los lagos. Entonces crecían, reducían, se crecían, reducían. Ah, crecen, están vivos. No. Los lagos no. ¿Cómo nacía un lago? Porque llegaba agua y se acumulaba. ¿Sí? No solamente podemos afirmar que lo vivo se inicia o nace y crece, el lago crece porque le entra más agua. Ah, crece como el volcán y como los seres vivos. Pero los seres vivos tienen características diferentes. ¿Cuál es otra característica de los seres vivos? ¿Y cómo lo habría escrito eso Aristóteles? Que tienen un éter, ¿no? ¿Qué? Un éter. Antes que eso, que comen, para mantenerse vivos comen. ¿Los volcanes comen? No. Los lagos sí toman agua. Les llega agua del cauce del río. Pero se respiran. ¿Respiran los lagos? No, o sea. Ah, ¿los bueno, volcanes respiran? Sí. Bueno, de repente se hinchan, de repente se aplastan. De repente se hinchan, de repente. Depende de la cantidad de gases que van saliendo de abajo de la tierra y se van acumulando en lo que es el edificio volcánico. Es lo que estudian los vulcanólogos poniendo, por ejemplo, inclinómetros en las laderas de los conos volcánicos. Miren qué tanto se inclina. Y cuando ven que se inclina mucho, córrele. Probablemente vaya a ser tú. Como si estuvieran respirando, pero no es como la respiración de los seres vivos. Sí, no, Sí. Hay fenómenos que se parecen, como las pedrotas, pero cuando tratamos de averiguar cómo funciona esa supuesta respiración, ese supuesto crecimiento o decrecimiento, encontramos que la física, el comportamiento es diferente. En primer, digamos, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, un volcán
nace, crece, no se reproduce, aunque quién sabe. Por ejemplo, no se reproducen, más bien van saliendo como que en serie. Por cierto, luego eso sirvió para entender mejor cómo funcionan los seres vivos, cómo han cambiado a lo largo del tiempo en la Tierra. Porque la Tierra no es como aparentemente sería la pelota, que no es deformable. Quizás se parezca más a la pelota de tenis. ¿La Tierra será como deformable o no deformable? La Tierra es deformable, sólida, firme, no se mueve. Ah, pero las buenas que acabamos de pasar septiembre. Bueno, con rellenito. con relleno. Bueno, si sale el relleno, que es el magma, por ejemplo. La Tierra parece que sí se deforma. Por cierto, hace 100 años no les creían a los que decían eso. Decían que estaban cucos. Algunos geólogos y geógrafos que decían, no, es que la Tierra, los continentes se han movido, África estaba pegada con Sudamérica. Ya deja de fumar tus calcetines. No te fumo, Alfred Wegener fue un geólogo alemán del siglo XIX, al que tachaban de loco porque él afirmaba eso. Revisando mapas se veía, ¿no? La costa atlántica de África se parece a la costa atlántica, es complementaria a la costa atlántica de Sudamérica. Tuvimos que esperar como 70 años para encontrar evidencia de que eso era cierto. La teoría tectónica de placas explica que la superficie de la Tierra se mueve. Y de hecho, una de las fuerzas que mueve la corteza terrestre es la misma que provoca los volcanes. Pero esto no significa que la Tierra esté viva, no se reproduce, no tiene tierritas, ni los volcanes tienen volcancitos. Entonces no son iguales los fenómenos geológicos que los fenómenos biológicos, que podríamos decir entonces a nivel de primaria que los seres vivos, la vida, presenta estas características. Entonces, nacen los organismos, nacen, crecen. Por cierto, antes de crecer, ¿qué tienen que hacer? Pues una cresilac. Comen, están haciendo hace rato, ¿no? Se alimentan, comen, no, crecen, digo, crecen, algunos se reproducen, hay quienes que no, algunos se reproducen con los que no se reproducen, ya párenle, ya somos más de 8,000 millones, digo, cuando estaba yo en la primaria éramos la mitad. Finales de los 60, principios de alrededor de 1970 que estaba yo en la primaria, éramos 4,000 millones de personas en el planeta Tierra. En el transcurso de mi vida, somos más de 8,000, llegamos a 8,000 hace 3 años. ¿Por qué ya no cabemos en el metro? El metro lo inauguraron en 1969. Sí, cierto. Entonces, quizá, y eso que han hecho más líneas, y pues ni así. Y después mueren. Bueno, de estas 5 características, hay 4 que hacen todos los seres vivos. Todos. Porque incluso otros organismos, otros seres vivos, nacen, se alimentan, crecen, no se reproducen y mueren. Bueno, pero esto no es suficiente para describir los seres vivos. Hemos tenido que usar la física, no solamente ver cómo vemos que nacen, cómo vemos que se alimentan, cómo vemos que crecen. Es más, los medimos. ¿Qué medimos en el crecimiento? En medicina le llaman la talla, como en la ropa. Pero por talla se refieren a la altitud, lo alto de las personas. Crecen, ok, todo eso lo hacemos con la vista.
Pero y el tacto decimos que nos permite conocer diferencias entre cosas. Decimos que una es blanda, otra es dura. Entonces usamos también el tacto. Podemos, es más, regresando a los volcanes, en geología se puede distinguir diferentes tipos de volcanes tocando el material que arrojan, ya que está frío. Ya que está frío. Y podemos describir diferentes tipos de actividades volcánicas dependiendo de la textura del material arrojado por cada volcán. Ya haremos algunas experiencias más adelante del tacto, no de volcanes. Olfato decíamos que huele a diablo, ¿no? A su volcán. En el caso de la vida, huelen igual. Bueno, inicialmente no, porque si fuera de las A cuero profesiones. y a plástico. ¿A qué dice? A cuero y a plástico. A cuero y a plástico, y eso que el cuero es sintético. Ah. De vaca sintética ese. Vaca falsa. Más o menos. El gusto, no las andes, en ese no lo sacamos, ¿verdad? No te vayas a ir, hermano. Y el oído, a ver, presten atención. A ver, al tacto. Bien. Pero necesitamos medir. Esto no lo medimos. Con esto no medimos. Usamos esto para medir. Podemos medir longitudes. Podríamos medir quizá la longitud de la pelota del tenis. ¿La longitud de cuál longitud? De la línea que pasa por el centro de la pelota. El diámetro de la pelota. Es una dimensión. Si a la pelota la corto por donde pasa el diámetro, ¿qué es lo que obtengo? Un círculo. Y entonces, utilizando la magnitud del diámetro, puedo yo calcular la superficie de lo que sería un plano que ocupara la parte central, quizá ecuatorial, le llaman una línea ecuatorial, que una línea ecuatorial es bidimensional. Y podemos trazar ahí una superficie y le medimos el área. Le llamamos el área que pasa por el diámetro a la mitad de la pelota. Le llamaríamos el área ecuatorial. Son dos dimensiones. Y la tercera dimensión, nuestra dimensión desconocida. ¿Cómo calculamos la tercera dimensión para que no sea desconocida sino conocida? ¿Cómo lo hacemos? Acudimos otra vez a la geometría de la primaria. ¿No se acuerdan? ¿Cuál? Pi por el radio. Ah, pues entonces, matemáticamente, porque es más cómodo, dice que la describen. ¿No sería por la línea ecuatorial? La línea que mide el perímetro o la línea circular de la superficie ecuatorial de la pelota, a esa la calculamos mediante, le llamamos que la longitud L de la circunferencia, su índice C, es, entonces dices, un número constante que representamos con la letra pi porque es más fácil que escribir 3.14, 15, 92, 64, etc. Pi multiplica ¿a qué? En realidad tendría que ser d entre 2. El diámetro, la mitad del diámetro. Pero d medio, d entre 2, lo mejor lo sustituyo por un solo símbolo que es el radio. En sentido estricto, como dimensión básica, tendría que ser el diámetro. Por entonces de metro sería, lo calculo con pi por diámetro entre 2, te van a decir, no, así no es. Pues es lo mismo, es igualdad.
Ah, ¿y qué más? Que no es el valor solamente de este cociente, sino el cuadrado de este cociente. Sería entonces esto. Es más, me voy a ver muy mamón. D entre 2 por D entre 2. Pero para no escribir dos veces D entre 2, lo que hago es que esto lo elevo al cuadrado y ya quedó. Entonces simplifica a que esto es igual a pi por r cuadrado. Es lo mismo, es igual a L subíndice C. ¿Sí? Ahora, si nada más digo esto, no entiendo por qué. ¿Por qué? Porque lo que estoy usando realmente, como es pi es el valor proporcional del diámetro. ¿Cuántos diámetros son iguales a la longitud de la circunferencia? O sea, no me sirve de mucho el solamente acudir a la memoria y recordar, estoy por radio al cuadrado. Sino que tengo que entender por qué es eso. No es dogma de fe, no es palabra de Dios. No estamos en misa, estamos en clase de física. De entrada, el domingo, el lunes. Es la misa de las 2:30. No. O sea, todo esto, el conocimiento científico de la física tiene una razón de ser. No está en las tablas de Moisés. No está dictada por el dedo de Dios. Ha sido un conocimiento construido desde antes de la física aristotélica. Viene de tiempos anteriores. Ya los asirios, los sumerios, los pueblos mesopotámicos ya hacían física, sino cómo carambas construyeron las ciudades. Sí, ya había algo parecido en nuestra ciencia actual. Solo que en algunos otros componentes, y quizá la interpretación o la explicación de los fenómenos no era tan cercana al comportamiento real de la naturaleza como ahora lo entendemos. Por ejemplo, otra cosa que decía Aristóteles era que otra semejanza o diferencia entre las pelotas. Échale dos manos, no una, porque necesitas las dos para comparar. Dáselas. Sí. ¿No? A ver. Vamos pasando las pelotas de manos en manos. ¿Vale? Luego de 5 te sirve. La masa. La masa, estamos en física. Así como los médicos cuando miden niños le llaman talla, cuando pasan una báscula le dicen peso. Es que parece que estudian todavía con Aristóteles. Aristóteles hablaba de los objetos pesados y los objetos livianos. Livianos. ¿Qué es sinónimo de ligero? Muy a la ligera si lo podemos interpretar. El eterno presente de la liviandad. La pelota. Empezamos a buscar números, medidas, valores oficiales de las pelotas deportivas. Es la ventaja de usar pelotas de deportes. Están reglamentadas, hay reglas, hay leyes para que el encuentro sea oficial. Si no es nada, sea como andar cascareando cuando uno cascarea a media calle y luego casi te atropellan. Por eso dicen, ¡carro! También bolita, por favor. Pero un juego también cascareaba en la calle. Para que sea oficial debe cumplir con esas medidas. ¿Cuáles son las medidas de las pelotas de béisbol y las medidas de las pelotas
de tenis. ¿Sí las buscaron? Acuérdense que les dije que necesitaban esos datos en su cuaderno o en su celular donde apunten. Esos datos ténganlos en su cuaderno, los vamos a estar usando recurrentemente. ¿Cuál es, en términos aristotélicos, el peso de una pelota? Y es más, hasta también lo ponen así en los deportes, le llaman peso. Una de las características de las medidas que deben cumplir los instrumentos para el deporte correspondiente. Es más, está reglamentado hasta cuánto debe pesar una garrafeta en el tenis. No puede pesar menos de cierto peso, ni más de cierto otro peso, porque podría representar una ventaja para el competidor, para el tenista que usa una raqueta de peso no oficial. Los bates de béisbol también manejan. No está cargando, sí, de repente le respondo. Busquen el dato después, ¿sí? Para más adelante. El hecho es que la pelota de béisbol debe tener un peso superior al de la pelota de tenis. Déjenme ver si lo tengo por aquí. A lo mejor sí. ¿Ya te apareció el dato? Sí. Según yo tenía los datos, pero no los traje. Aquí está, ya. La pelota de béisbol tiene un peso o masa. Anoten, béisbol. Estamos hablando de dimensiones de longitud. A otra cantidad sería entonces la masa. M minúscula cursiva. La pelota de béisbol tiene una masa de 149 gramos. 149 gramos. La pelota de tenis, 56 y 59 gramos. pongamos 57 gramos como una medida intermedia. 57 gramos. Si lo tengo aquí en mis apuntes. Entonces, es mayor casi 3 veces, redondeemos a 150 y 50. Es 3 veces más grande el peso o masa, que es el término físico, de la pelota de béisbol a la pelota de tenis. Decía Aristóteles que que los objetos pesados caen a tierra antes que los objetos livianos. Vamos a ver si es cierto. Eso fue lo que dijo Aristóteles hace 2300 años o algo así. Y todo el mundo se la creyó. Hasta que llegó un italiano inconforme. No, italiano no puede ser. No fue italiano. Porque Italia no existía. Es como cuando dicen por ahí, es que México no existía, España tampoco, era Castilla y Tenochtitlan. Pues sí, eran los mexicas y los castellanos. Pero luego los castellanos se juntaban con los demás de por allá y fundaron España, y los de acá fundamos México. Que por esto viene de Mexica. En México, Tenochtitlan. Por eso México. Somos herederos cada uno de estas sociedades, de las sociedades antiguas. Bueno, Italia no existía en tiempos de Galileo. ¿No recuerdan qué año nació? O las dos Sicilias. No, era en la península, esa tiene forma de bota, de toda la península, desde los Alpes. Ah, sí, pero no, eso es porque iba con No, es que eran principados, reinos, Cerdeña, repúblicas. Venecia era una república. Venecia, las dos Sicilias, Ducados, condados, etc. hasta que se unificaron después. Muy después, siglo XIX. México nació como país, como nación, antes que Italia.
México como nación es más antigua que Italia. Tenemos también una belleza. Así es que no digan que la bandera de México es como la italiana, no, la bandera italiana es como la de México. Sí, copiones. En fin, tengo buenos amigos italianos. Entonces, decía Aristóteles que Yo lo veo. los objetos pesados caen más rápido que los objetos livianos. Vamos a ver, tendría que ser de la misma altura, porque si lo dejo caer de una altura distinta, le va a ganar el que llegue, el que esté más cerca, ¿no? De la misma altura, ambos objetos deberían caer, según Aristóteles, primero el pesado y luego el liviano. Una hoja de papel es más liviana que el vestido. ¿Sí? O más liviana que la pelota. Vamos a ver. Estamos a la misma altura. En 3, 2, 1. Efectivamente, Aristóteles tenía razón. Pero apenas se comprobó que... ¿Qué fue lo que hizo Galileo en el siglo XVII? La resistencia. Es por la presión, ¿no? La presión, No, resistencia, ¿qué carambas es cada cosa? Bueno, hicieron una prueba donde quitaban Ese es un mito. No, pero lo comprobaron, o sea, lo Sí, hicieron. pero no fue Galileo. Ah, bueno, No fue Galileo. ¿Qué ¿Qué fue lo que hizo Galileo? ¿Qué fue lo que hizo Galileo? Galileo no le creyó a Aristóteles y dice la leyenda que Galileo se subió a la torre de Pisa que estaba inclinada y se subió con diferentes bolas de diferente peso. Traigo aquí una, incluso más chiquitas, debe tener menos peso, menos masa. Una de squash con la mano, una de ping pong por la otra mano. ¿Cuál es más pesada? La de squash. ¿Cuál es más pesada? La de béisbol. ¿Cuál es más pesada? La de tenis. ¿Sí? Revisen luego en Google, yo tengo aquí el dato. La pelota de squash tiene un peso de 24 gramos. Y la de ping pong, 2.7 gramos. Es decir, la pelota de squash es casi 10 veces más pesada o mayor masa que la de ping pong. La de squash es casi 10 veces más pesada que la de ping pong. Entonces, y es casi la de béisbol, pero la de tenis el doble de la de squash y el triple de la de béisbol. Vamos a ver qué fue lo que hizo Galileo. Dejó caer balas de madera, de hierro, de plomo, que era lo que tenía. No existía el béisbol, ni el tenis, ni el ping pong, ni el squash en tiempos de Galileo. Aunque sí existía el calcio. ¿Qué es el calcio? Dirían en Brasil el fútbol. El fútbol. El fútbol, hay quien dice que lo inventaron en Italia y se le llamaban calcio. Quizá porque lo usaban con los calcetines, no sé. Eso dicen los ingleses. Mira, estos se robaban. Sí. Se robaban el fútbol. A ver, vamos a ver. ¿Qué sucede si las dejo caer todas al mismo tiempo? Prácticamente caen juntas, sin importar el peso, la diferencia de peso entre ellas. Y entonces, ¿por qué la hoja de papel cayó después que la pelota de béisbol? Por la forma que tiene. A ver, tenemos algo semejante de las pelotas, todas son esféricas. Vamos a hacer una hoja de papel esférica. Bueno, bonita, por favor. Más o menos esférica la hoja de papel. Lo más esférica que sea. La más pesada, como decimos hace rato, la pelota de béisbol. En 3, 2, 1. Prácticamente iguales. Nada más la desincronización de mis dedos. Y entonces, ¿por qué Aristóteles diría Galileo se equivocó? Recordemos que estoy insistiendo en que entendamos las cosas y no solamente las repitamos porque las vimos en la primaria y en la secundaria. A ver, vamos a ver. Sí, ocupa menos espacio, menos volumen, la misma cantidad de materia y menos volumen. Podemos
podemos combinar cantidades. Así como pasamos de la longitud al área aumentando las cantidades de 1 a 2 perpendiculares, de 2 a 3 perpendiculares, pues podemos combinar cantidades. Por ejemplo, masa con volumen. Tienes razón. Masa cursiva entre volumen cursivo me va a dar una nueva cantidad a la que represento con el símbolo ρ, letra griega minúscula, ρ. Suena como la R, la R de radio, ρ. Y se llama efectivamente densidad. La densidad es el cociente o división de la masa entre volumen, o la proporción, razón, cociente o proporción de cuánta masa hay en un espacio tridimensional, que es el volumen. ¿Sí? Tiene un significado la palabra o el concepto de densidad, cuánta materia hay en un espacio tridimensional. Eso es la densidad. No nada más vamos por la vida repitiendo masa entre volumen, masa entre volumen, masa entre volumen. Debemos entenderlo. ¿Bien? Pues alguien podría decir seguros. A ver, deberíamos medirlas, medir el espacio que ocupa. Imaginemos el esférico. A ver, necesitamos medir el espesor de la. Esto es tridimensional. Es un poliedro rectangular, nada más que deformable, como la pelota de tenis. La de ping pong no la hagas porque se queda. ¿Es deformable? Sí. Pero no la debes deformar porque se queda y entonces ya no funciona. Habría que calcular, busquen los datos. ¿Cuánto mide una hoja tamaño carta? De largo, ancho y alto. El espesor. ¿Cuál es el espesor? ¿Cuál es la tercera dimensión de una hoja de papel? Tamaño carta. Denle forma esférica, la más pequeña posible, y calculen si efectivamente la densidad cambia. Eso hagan su reporte semanal y me lo prueban al final de la semana. ¿Okay? Para ver si es cierto lo que está diciendo. Eso es hacer ciencia. Plantear o proponer explicaciones a la naturaleza, y esa propuesta se llama hipótesis. Pero debemos demostrar que nuestra propuesta es cierta a través de mediciones. A eso le llamamos experimento. En un experimento no necesariamente voy a transformar algo. El hecho de que yo empiece a medir cosas es un experimento. Por ejemplo, cuando comparo dos cosas, estoy haciendo un experimento. ¿Ahí lo vas a transformar? No. Bueno, sí la transformé, pero lo que quiero es medirlas, ¿cómo son? Quiero verificar si la densidad de ambas es diferente. Si cambia la densidad cuando hago pelotita a una hoja de papel. Pues que sería No me la voy a usar porque la voy a usar. Sería la mitad. Sería como si cortara la pelota de béisbol a la mitad. Bueno, imagina que la corto y la hago otra vez pelotita. Cada una tiene la mitad de la masa de la anterior. Es como cuando comparo la de tenis con la de squash. La de squash mide la masa, la cantidad de materia es casi la mitad de la de tenis. Creo yo que es como me estás proponiendo, que compare cómo queda la mitad de la hoja de papel. Vamos, imaginemos que es la hoja de papel completa y la mitad caen juntas. ¿Por qué? ¿Por qué caen juntas? ¿Por qué la hoja de papel extendida cae después que la pelota de béisbol? Caerá después que la pelota de... Misma cantidad de materia, la materia no cambia. La materia no cambia. A lo mejor cambia la densidad.
ya quedó de tarea entre comillas. Vamos a ver, en 3, 2, 1. Aristóteles dice, necio el señor, quiere seguir teniendo razón. Y si hago otra pequeña transformación en el experimento, una pequeña modificación, la parte de abajo de ambos objetos está a la misma altura, para que estén a la misma altura del suelo y que yo vea si efectivamente caen primero la hecha bola y segundo la que está no hecha bola, como poliedro rectangular. Pero fíjense cómo lo estoy poniendo, lo estaba poniendo yo horizontal las dimensiones más grandes, ahora lo voy a poner vertical e incluso con la dimensión más larga, vamos a decir proveniendo del suelo, no así. ¿Bien? Mañosamente lo estoy poniendo así y no así. Digo, yo tengo algunos años haciendo esto. A ver, va en 3, 2, 1. Al menos durante un intervalo de espacio y de tiempo, cayeron juntas. Hay un detalle. La ventana está abierta. Imaginemos que estuviera cerrado. Porque quizá lo que pasó fue esto. Le cambió. Sí, pero ya le compré yo. Es más, fíjense, préstame la de ping pong. Es la de menor masa. No está plana como la hoja de papel. Pero ¿qué sucede cuando la soplo? ¿Sí vieron? Cayó como la hoja de papel. Es decir, parece que el hecho de que haya aire aquí es la interacción de la hoja de papel en toda su gran superficie, la que interactúa con el aire, y como cuando, si no le soplo, la pelota cae vertical. Pero si le soplo, la aviento el aire dimensionalmente y le cambio la dirección de caída. Ya no es en línea recta, sino en otra forma, que se parece a cuando la hoja cae. Además, la hoja tiene otro problema. Es deformable, fácilmente deformable. ¿Qué tal que en lugar de usar una hoja de papel uso un pedazo de cartón? Que es menos deformable. Y lo dejo caer en vertical. Hagan el experimento en casa. Si la despeloco, y la dejo caer como la estaba dejando caer originalmente, otra vez. No, pero con la otra hoja. Con la otra hoja. Mira, es más, eso va a probar si efectivamente tiene que ver la forma. Parece, fíjate, el hecho de que esté arrugada evita que se deforme. Es como hacen los edificios. Ahí está esa columna del edificio. ¿De qué está hecha? Nada más. Tiene varillas de acero adentro. Castillo. ¿Sí? El castillo es equivalente a los pliegues de la hoja arrugada. Le da rigidez. Si ustedes no le ponen varillas a una columna de concreto, es que no se mantiene fija, ¿no? No, no es tanto eso. Lo que impide que se deforme cuando hay un sismo no es la dureza del concreto, sí ayuda. Lo que le ayuda a la columna a no deformarse cuando se mueve en un sismo son las varillas de acero, que no es cualquier varilla de acero, debe cumplir con ciertas características: grosor, fórmula del acero, que es una aleación de hierro con magnesio y otro montón de elementos químicos, que le da mayor rigidez, evita que se deforme, y entonces que el cemento, que no son más que un montón de
polvo compactado. ¿Han visto los sacos de cemento, verdad? Cuando lo abren, ¿qué sale? Polvo. Cuando le ponen agua, se compacta. Se evapora el agua y se quedan compactados, se quedan pegados. Es una reacción química. Es física y química, las dos. Entonces se transforma de un polvo a algo que parece una piedra, una roca. Pero una roca, cualquier roca está conformada por un montón de polvo que está junto y se mueve poco. Pero si tú lo mueves, vas a poder pulverizar cualquier roca. Si le das estructura o algo que le ayude a que no se separen tan fácilmente, aumentas su indeformabilidad, como la pelota de, ¿dónde quedó la de béisbol? Allá en el piso. Como la pelota de béisbol. Entonces, depende de la naturaleza física, más que solamente la química, las propiedades de la materia, y lo veremos más adelante. Es más, hablamos de los seres vivos, de que están, no es tanto qué hacen, sino cómo están hechos. Ya hablamos de las células. Esas son la primera teoría fundacional de la biología. La primera teoría fundacional es la teoría celular. Celular. Es decir, todos los seres vivos están formados por células. Todos. ¿Por qué? Porque se van agregando y entonces forman tejidos y órganos. Por cierto, eso tomó tiempo en la historia de la vida en la Tierra, en la evolución biológica. Esa es la tercera teoría fundacional de la biología. La segunda teoría fundacional de la biología, que fue la tercera que se descubrió, es la teoría de la herencia o la teoría genética. ¿Por qué? Las células son los seres vivos. Nacen, se alimentan, crecen, se reproducen y luego mueren. Es más, las células cuando se reproducen mueren. Las células hijas ya no son huérfanas, no tienen madre. Pues sí, la célula madre muere cuando se reproduce y forma las células hijas. Bueno, ¿por qué se parecen las células hijas a la célula madre? Porque tienen la misma información, pero con el tiempo cambia. Se llama evolución. Entonces, conceptualmente, las tres teorías fundacionales de la biología son: la primera, la teoría celular; la segunda, la teoría genética, que nos dice cómo se comportan si se reproducen las células; y la tercera, la que nos dice qué pasa cuando hay reproducciones a lo largo de mucho tiempo y hay errores o cambios o fallas y el ambiente influye en la supervivencia de las reproducidas, la especiación. No, sí, por eso. Una especie es un montón de organismos que se parecen en algo. La clase es física, no biología. Para terminar esa parte, las células, ¿cómo son? Así. Tienen un endoesqueleto que le da la facultad de deformarse, pero no demasiado. Se deforma, sí, pero no tanto como la hoja plana. Se llama citoesqueleto. El esqueleto. Bueno, me quedan 2 minutos. No, 4, perdón. Ya había cambiado más fácil. Bueno, entonces, lo que vimos ahorita es que las cosas las medimos. Los seres vivos podemos medir qué tamaño son las células más pequeñas, las más grandes. ¿Cuánto podría crecer una célula? Se alimenta y puede crecer hasta ser una celulota así. No, porque a pesar de citoesqueleto, reventaría. Por eso es que una consecuencia de la evolución, una consecuencia de estas características de las células cuando se alimentan, fue que terminaron reproduciéndose. Y empezó a haber más. Y se alimentaban, crecían, llegaban a un límite físico.
y fueron ocupando mayor espacio en el espacio. Todo eso lo veremos. Déjenme cortar aquí.